¿Soy el malo? Por querer un árbol de Navidad normal. Este desacuerdo me afecta a mí, 46 hombre, a mi mujer, 40 mujer, y a mi hija menor, 15 mujer. Mi opinión, hemos decorado la Navidad con los mismos adornos desde antes de que naciera nuestra hija mayor. Creo que la decoración y el acto de decorar son y han sido siempre parte de la Navidad. Antes de que mi hija se opusiera a esto, era ella la que me ayudaba a montar mi pueblo de Navidad cada año, y contaba historias a los pequeños habitantes del pueblo. A todos les encantaban los adornos, y estoy seguro de que a la mayoría les siguen gustando. Pero hace 4 años que no vemos esos adornos. Muchos adornos tienen un valor sentimental para mí y para otros miembros de nuestra familia, incluidos los adornos de la primera foto de Navidad, y los que han hecho mis hijos a lo largo de los años. Creo que la mayoría de nuestras Navidades han sido maravillosas y felices, y creo que sería bueno para mi hija conservar esos recuerdos en lugar de deshacerse de todo. La opinión de mi hija, apoyada por mi mujer, debido a un trágico suceso que tuvo lugar en Navidad hace unos años, mi hija se opone firmemente a decorar en Navidad. Sigue participando en las actividades navideñas, así que no veo que su aversión sea tan grave como la pintan. El año pasado llegó a un compromiso y, en lugar de usar nuestros adornos, ella y mi mujer utilizaron una decoración inspirada en la naturaleza que no evocaba específicamente la Navidad, sino que era invernal. Teníamos flora y fauna. Aunque no era exactamente lo que yo quería, me alegré de volver a decorar. Esto también se acordó durante una sesión de terapia a la que nos invitó. No me gustó mucho la idea de que mi hija necesitara un mediador para hablar conmigo, pero al menos consiguió que aceptara algo de decoración, y se explicó que mi hija se refiere a nuestras decoraciones como desencadenantes. Este año pensé que estaría dispuesta a sacar algunos de nuestros adornos. Pero en lugar de eso me dice que ella y su madre han decidido hacer una decoración con temática de arañas. Me dijo que no estaba segura de estar preparada para volver a decorar, pero me explicó la historia de la araña de Navidad que había oído, y me dijo que la decoración no sería espeluznante, aunque tuviera el tema de la araña. Le dije que no. Que entiendo que se sienta provocada por la Navidad y que tiene sus razones, pero que evitar las decoraciones no la ayudará. También le dije que si la Navidad era realmente el problema, no veo cómo puede participar en cualquier actividad que hace felizmente durante toda la temporada, y por qué no cancelamos todo el asunto. Las arañas no están ni siquiera cerca de la decoración de Navidad/invierno, y no puedo comprometerme a eso como lo hice con la decoración de la naturaleza el año pasado. Empezó a llorar y obviamente me sentí mal por ello. Mi mujer está enfadada conmigo y dice que mi hija tiene problemas con las fiestas navideñas, pero que está haciendo todo lo que puede e intenta ser considerada al utilizar estas opciones de decoración no navideña porque se siente culpable por impedirnos decorar. Comentarios relevantes. La razón es una burrada. Quiero prologar esto aclarando que a mi hija no le pasó nada directamente que yo sepa. Ella no vio nada directamente, pero estaba presente en la casa. Su tía se quitó la vida cuando se suponía que estaba con las niñas. Mi hija y su hija, que eran mejores amigas, no se han visto desde entonces, en la víspera de Navidad. La única orientación que me ha dado el terapeuta fue el compromiso del año pasado. Admito que no tengo muy claro cómo le ha afectado la muerte de su tía ni por qué le ha creado esta aversión a los adornos en concreto. Más sobre lo que pasó, esto entra en más detalle. Durante un tiempo, mi sobrina no quiso ver a nadie y, tras el funeral, su padre la sacó rápidamente del país. Su padre también trató de bloquear el contacto con mi hija y esposa a su hija. Mi mujer no ha insistido. Según tengo entendido, mi sobrina y mi hija han conseguido eludir a su padre en múltiples ocasiones a lo largo de los años, falsas relaciones sociales, llamadas telefónicas a escondidas. Pero es un secreto para su padre y, por lo tanto, no se han visto. No sé si su padre sabe algo que yo ignoro o si, debido a su trauma, simplemente no puede soportar ver a mi hija. Mi hija nos contó que ella y su prima estaban viendo una película de Navidad en el salón felizmente en ese momento. Según tengo entendido, su tía les construyó un fuerte de mantas, les preparó bocadillos y una vez que las niñas se acomodaron para ver la película, ella se metió en el sótano. Mi hija se autoinculpó al principio, pero mi mujer pudo explicarle que su tía había planeado todos los detalles, hasta el punto de instalar un candado, un simple gancho y un ojo. Los adultos podían pasar fácilmente, pero los niños no, en la puerta para evitar que las niñas hicieran el descubrimiento. ¿Se le ha diagnosticado algo a la hija? No estoy seguro de dónde salió la idea de que no sé cuál es el diagnóstico de mi hija.
Dije que no creía que el TEP, trastorno de estrés postraumático, estuviera entre ellos porque no lo había oído, pero no estaba segura de si se había añadido o debería haberse añadido. Inicialmente nos dijeron que tenía depresión, pero más tarde se añadió un trastorno de ansiedad. Creo que debía tener ansiedad desde el principio, pero no éramos conscientes de que era un diagnóstico específico y separado. Su diagnóstico lo hizo un médico de cabecera. Tal vez no estaban cualificados para diagnosticar un TEP o una enfermedad mental más compleja, si ese es un requisito para el diagnóstico. Ciertamente, tampoco vio a ningún terapeuta anterior el tiempo suficiente para un diagnóstico en este caso. Su terapeuta actual estoy bastante seguro de que no tiene las credenciales para permitir un diagnóstico, pero actualmente la demanda, ya que al menos está dispuesta a ir y tomar su medicación con regularidad, lo que no había hecho en el pasado. ¿Ha hablado de la decoración navideña en terapia? Le expliqué el suceso en otra respuesta. Sin embargo, nunca fue enviada a terapia específicamente para temas relacionados con la Navidad, simplemente lo mencionó con su terapeuta el año pasado y se convirtió en un tema central. No estoy seguro de cómo se siente al respecto en general. Parece que el hecho de que nuestra casa, que es donde tuvo lugar el acontecimiento, estuviera decorada como en aquella época le resulta muy ofensivo. Sin embargo, sé que ha rechazado invitaciones de hermanos mayores para ir a un paseo anual en carruaje que se ofrece en nuestra ciudad para ver la decoración navideña y las festividades. Sin embargo, sí que acude a cenas de Navidad en casa de familiares, lo que la expone a imágenes navideñas. El encuentro aletargado después de las visitas, pero eso es típico de ella durante todo el año, es introvertida. Varias personas le preguntan por qué no incluyó la información anterior en el post original. Si oculto algo es porque no lo considero relevante o por falta de palabras. No considero que lo único bueno de la terapia de mi hija sea poder decorar. Esta mediación fue la única vez que me invitaron a una sesión de terapia y fue específica sobre la Navidad. Esta no es la razón por la que empezó la terapia, pero surgió en una sesión y creí que tener decoración como hacíamos en sus, creo, felices años de juventud era un buen paso para ella. Algunos comentarios extra donde él casi ve la luz, pero luego no. Ahora comprendo que esto se ha interpretado como que desprecio la experiencia de mi hija, lo cual no era mi intención y lo acepto. Creo que su trauma es válido, pero también admito que no lo entiendo. Me afligí profundamente y, al parecer, en ese momento tuve un episodio depresivo. Pero ni siquiera eso lo entiendo. A mi hija y a mí nos encantaba la Navidad y nos encantaba decorar. A mí me parece que evitar la Navidad o designar nuestras decoraciones como negativas desencadenantes refuerza que de alguna manera tienen la culpa, y hará que la asociación se quede grabada en su mente para siempre. Entiendo que haya podido parecer que doy prioridad a la decoración antes que a mi hija, pero no es así como me siento. A todos mis hijos, pero sobre todo a mi hija pequeña les encantaba la Navidad, y era tradicional que la decoráramos todos juntos. Ahora comprendo que esto se ha interpretado como que desprecio la experiencia de mi hija, lo cual no era mi intención y lo acepto. Creo que su trauma es válido, pero también admito que no lo entiendo. Me afligí profundamente y, al parecer, en ese momento tuve un episodio depresivo. Pero ni siquiera eso lo entiendo. A mi hija y a mí nos encantaba la Navidad y nos encantaba decorar. A mí me parece que evitar la Navidad o designar nuestras decoraciones como negativas desencadenantes refuerza que de alguna manera tienen la culpa, y hará que la asociación se quede grabada en su mente para siempre. Entiendo que haya podido parecer que doy prioridad a la decoración antes que a mi hija, pero no es así como me siento. A todos mis hijos, pero sobre todo a mi hija pequeña les encantaba la Navidad, y era tradicional que la decoráramos todos juntos. Yo creía que tratar la Navidad negativamente, y borrar esos muchos años felices resaltaba más su trauma. Además, sinceramente no entiendo que decorar con arañas navideñas no sea desencadenante si la decoración es el desencadenante, una más sobre la casa, y él mismo. No podríamos permitirnos mudarnos, aunque quisiéramos. No somos una familia acomodada para empezar, y los últimos años es un mercado de vendedores. Sin embargo, nuestra casa no es deseable ni podríamos permitirnos un nuevo lugar de lo que podríamos conseguir por ella. Esta casa fue construida y heredada a través de la línea de mi esposa. Reconozco sinceramente que no padezco ninguna enfermedad mental y no estoy orgulloso de ello. Me diagnosticaron un episodio relacionado con una enfermedad mental y, sinceramente, ni siquiera entiendo lo que viví. Mi mujer siempre ha sido primero la madre y la admiro por ello.
Sé que no soy el mejor padre, pero realmente siento que mi mujer está en otro nivel y que estaba destinada a ser madre. Ella entiende a los niños de una manera que no creo que yo pudiera, y siempre han sido hijos de su madre, ni una niña de papá entre ellos. Sin embargo, me parece que, debido a esto, mi mujer tiende a dar prioridad a los sentimientos, deseos y necesidades de nuestros hijos por encima de los demás. En cuanto a cómo se sienten con respecto a la Navidad, los dos mayores se han mudado y solo uno decora para Navidad, mientras que el otro celebra el solsticio. Son los únicos hermanos para los que mi hija acepta invitaciones a eventos estacionales, hacen algún tipo de quema de troncos y juegos, mientras que el otro que sigue en casa solo ha insistido alguna vez en hacer galletas y casitas de jengibre, que mi hija acepta para que no le suponga un obstáculo. Ocurrió tan lentamente a lo largo de los años que no me di cuenta hasta que mi mujer lo mencionó, pero dejó de hacerlo todo. No está claro si fue por los desencadenantes de mis hijas o por los de mi mujer. Los terapeutas de ambos han estado trabajando en el problema de apego resultante. Por ejemplo, hace poco mi mujer salió a tomar el té con una amiga durante 1 hora por primera vez en años, y a mi hija simplemente le dijeron que intentara no ponerse en contacto con su madre durante al menos media hora. El hecho de que mi mujer no estuviera disponible para mi hija durante ese corto espacio de tiempo fue muy difícil para mi hija, y mi mujer volvió diciendo que no podía dejar de pensar en nuestra hija, y que sentía pánico/preocupación por su seguridad. Obviamente no se lo dijo a nuestra hija y reconoce que esto no es sano. Incluso cuando ella está en el trabajo, y nuestra hija en el colegio están en contacto casi constante. Eres el malo. Mira a tu hija a los ojos, y dile que tu arbolito muerto, y tus luces parpadeantes son más importantes que ella y que su dolor. Mírala a los ojos y dile lo que nos has explicado aquí. Tu trauma no es válido, no te creo y mi nostalgia gana siempre a tu dolor. Dile la verdad de lo que sientes, y luego vete a disfrutar de tu Navidad mientras te pierdes el verdadero significado de la maldita fiesta. La hija mayor del escritor publica su opinión en los comentarios. Hola Reddit. Yo soy el niño pagano que lo hace al estilo del solsticio de invierno que el escritor mencionó. Mi padre dio más que suficientes detalles para que yo haga la correcta, espero, o de lo contrario eso es una gran coincidencia y yo soy un asno. Suposición de que este post se trata de mi familia y, específicamente, mi hermana pequeña hermosa. En primer lugar, voy a dar mi juicio, tienes este derecho Reddit y papá eres el malo. Absolutamente, completamente y mayormente. Los adornos navideños no son lo que más nos gusta de la Navidad. La parte que más le gusta a Abby es probablemente la cena, cuando todos nos reunimos y reímos y comemos y disfrutamos. La mía es simplemente la familia en general, la de Christy es definitivamente comer galletas, y la de la hermanita es dar regalos, no recibir, dar. Siempre ha sido la más sensible y empática con los demás así que cuando sentimos, ella siente mucho. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando murió tu tía? Ella también lo sintió y tan fuerte como tú. Pero ella estaba abajo mirando las decoraciones sintiéndolo mientras tú desaparecías. Eso fue duro para todos nosotros. Pensamos que íbamos a perderte de la misma manera que la perdimos a ella. Mientras esas decoraciones estuvieran puestas era el tiempo que aguantábamos la respiración. Daba miedo. Mientras esas decoraciones estaban puestas, ella perdió a su tía, a su mejor amiga, y pensó que podría haber perdido a su padre. Son tres cosas realmente grandes, aterradoras y traumáticas que vieron esas decoraciones, y que ella vio durante el transcurso de las mismas. Se cayeron cerca del final de tu episodio depresivo mayor, cuando empezaste a salir de tu habitación. Así que tal vez ella hizo una conexión allí o en cualquier otro momento a lo largo de ese tiempo altamente estresante. Las decoraciones se fueron, papá volvió vivo. Las decoraciones estaban allí, la tía se fue y su amiga se fue. Sí, lo sé, lo sabes, y ella sabe perfectamente que los adornos no hicieron eso, pero nuestros cerebros hacen asociaciones y ven patrones en todo, aunque no sean lógicos. Dicho esto, quería abordar algunos puntos y temas recurrentes. También quería explicarle a mi padre toda esta situación en un formato en el que no se me pueda interrumpir. El respaldo puede ser un poco injusto. La tía que perdimos trágicamente a causa de una enfermedad mental era, de hecho, la hermana de mi padre. Vi algunas suposiciones probablemente bien fundadas con lo distante que se muestra de que se trataba de la hermana de mi madre, pero no es el caso. Sus sobrinas la querían mucho y sé que mi padre también la quería.
Gracias a todos los que me han dado el pésame. Lo aprecio de verdad. Toda mi vida me han dicho que mi padre lo hace lo mejor que puede como padre. Después de ver esto, por primera vez creo de todo corazón que es tristemente cierto. Los que lo han señalado tienen razón en que mi padre sufre un déficit de inteligencia emocional y empatía. Cuando dice que no lo entiende no es una excusa, es la verdad. Siempre ha sido así, pero siempre he creído que podía esforzarse más, solo que no quería. Siento una profunda tristeza al leer esto ahora y extrañamente empatía por él. También he sido bien entrenada para empatizar con él y ver cómo ha acabado así. Algo de lo que no creo que sea capaz. Este hombre me hablará de la Navidad en la que su padre no envolvió más que cajas vacías para la única Navidad de su infancia como una travesura en la que se vio obligado a desenvolver hasta la última de ellas, y lo contará como un recuerdo entrañable, incluso la parte en la que su padre le puso galletas para perros en el calcetín, y lo has adivinado, le obligó a comérselas. Creo que esta historia por sí solo explica el retraso de mi padre en la crianza de los hijos, y por qué el marido de mi tía se largó de allí. Mi padre tiene razón en que mi hermana, gracias a cualquier deidad o poder en el que creas, no vio a nuestra tía después de su muerte. Aunque no pudo ganar la batalla, hizo todo lo posible por proteger a mi hermana, y a su hija cerrando la puerta con llave y utilizando un método silencioso. Me parece una mierda decirlo. Me resulta bastante difícil abordar esto yo misma. En realidad, estoy temblando mientras escribo esta parte. Ella lo sabía en ese momento. Recuerdo esa noche vívidamente. Como alguien ha mencionado, las chicas tuvieron que sospechar que algo no iba bien porque recuerdo que tiraron de la puerta del sótano, y recuerdo a mi tío arrastrándonos a todos los niños a otra habitación cuando forzaron la puerta. Lo que también recuerdo específicamente importante es que las decoraciones permanecieron puestas mucho más tiempo de lo habitual. Durante todo ese tiempo, mi padre, el escritor, estuvo catatónico y se recluyó en su habitación. Pasó al menos un mes antes de que volviera a bajar las escaleras. Aquella noche fue la única vez que yo o creo que cualquiera de nosotros vio llorar a nuestro padre. Y lloró. Lo cual es totalmente comprensible, pero también muy duro para los niños, sobre todo para los más pequeños, como mi hermana pequeña. Aquellos de ustedes diciendo que entienden completamente cómo no podía comprometerse con las arañas Gasp. Unas cuantas personas amables han compartido el folclore detrás de la araña de Navidad y sugiero encarecidamente leerlo. Ahora, algo que encuentro particularmente interesante aquí es que mi padre habla sobre el valor sentimental de nuestras decoraciones, específicamente las que hicimos. ¿Adivináis qué? Mi hermana hacía a mano sus adornos navideños de arañas sin ningún miedo de por medio. Son cosas como telarañas hechas con cuentas y cintas ensartadas a mano, copos de nieve de araña Lojax Skellington, y arañas hechas con perlas falsas y cuentas iridiscentes. También quería dejarlo muy claro, no he visto demasiados comentarios en este sentido, pero quizás sea la hermana protectora que hay en mí, que lo considere importante. Ninguna de nosotras se siente desplazada por el trauma de su hermana. La segunda más pequeña, que todavía está en casa, no tuvo que pelearse por las galletas, simplemente dijo: oye, sé que la Navidad es dura para ti. ¿Te gustan las galletas y las casitas de jengibre o es demasiado? Y la respuesta fue que las delicias navideñas comestibles estaban bien. La invitamos a los eventos navideños, incluso a los que rechaza porque quizá algún día diga que sí, y queremos que tenga la opción cuando esté preparada. Actualización. Edit. El contenido de mi post original se puede encontrar en el comentario automatizado a continuación o bajo mi perfil dentro de un hilo bloqueado. La broma de mi comportamiento y la experiencia de mi hija, incluyendo detalles del trauma relacionado con el suicidio de un miembro de la familia, se puede encontrar en mi perfil a través de diversos comentarios. Mi hija mayor ha respondido a este post directamente con una explicación detallada y reflexiva de por qué mi comportamiento ha sido deplorable. Esta respuesta contiene más información sobre los acontecimientos que siguieron a la trágica pérdida, así como respuestas a preguntas recurrentes. No estoy seguro de cómo enlazar el comentario aquí. Ella lo comienza con una presentación de sí misma como mi hija. Creo que comprendo hasta cierto punto mejor que antes lo que ha vivido mi hija, y cómo le ha afectado la muerte de familiares tanto a ella como a mí.
Agradezco a los que han respondido, y me he dado cuenta de que la naturaleza de mi mensaje, y la descripción de mi conducta han molestado a muchos. A los que me han ofrecido su perspectiva les doy las gracias, y a los que se han sentido heridos o profundamente molestos les pido disculpas. Aunque no puedo decir sinceramente que entienda del todo o que tenga claro cómo afectan las enfermedades mentales a las personas, puede que no sea algo que llegue a comprender nunca. Entiendo que la respuesta mental durante un momento estresante o traumático no siempre se basa en una lógica reconocible. En la respuesta de mi hija se explicaba esto en relación a cómo nuestros cerebros buscan patrones, pero pensando en esto que ya se había explicado anteriormente igual de bien por otros, simplemente no procesé la información que se me estaba dando. Algunas personas se han dirigido a mí para preguntarme si tengo algún diagnóstico propio que explique cómo y por qué me comporto como lo hago. Algunos de los diagnósticos propuestos también han sido especulados antes por personas cercanas a mí, y me he dado cuenta de que me identifico con algunos criterios diagnósticos de estos diagnósticos. Lo investigaré más a fondo por el bienestar de mis seres queridos. Nunca he pensado que mi hija estuviera siendo difícil o falsificando su experiencia intencionadamente, aunque comprendo que en muchos aspectos me he comportado así. También estoy en total desacuerdo con cualquier comentario a mi favor que menosprecie a mi hija o su carácter. La respuesta de mi hija mayor pone de manifiesto que mi hija es una persona sensible, algo de lo que debo ser comprensiva y consciente independientemente de cómo experimente los estímulos y los acontecimientos. Y algo que creo que puede ser una dificultad comprensiva similar para quienes gobiernan mi punto de vista. Mi hija mayor comentó que responderme en este foro era una oportunidad para hablar y ser escuchada sin interrupciones. Es cierto que me costó aceptarlo, pero veo una relación directa entre su afirmación y el hecho de que mi hija menor necesite la presencia de un tercero. Según tengo entendido, mi uso de la palabra mediador fue de mal gusto. No voy a seguir respondiendo a mis comentarios, a esta respuesta ni a mi mensaje original. No estoy seguro de si esta acción va en contra de las normas de Reddit dado que la votación se ha completado, aunque parece que he sido mal colocado ya que las respuestas indican que pertenezco directamente a la categoría de malo. Es pura especulación, pero me pregunto si decorar para Navidad es algo que se convirtió en terapéutico para el padre. Es obvio que sufrió abusos de niño y tal vez, de adulto, reaccionó a ello volcándose en actividades familiares divertidas como la decoración, como forma de afrontarlo. Por desgracia, la decoración se convirtió en algo especialmente traumático para su hija. La decoración le ayuda a él, pero la perjudica a ella, y viceversa. Sinceramente, lo siento por todos. De todos modos, los traumas generacionales son difíciles de superar, pero si se añade el suicidio de un familiar cercano, es aún más devastador. Esta es una situación muy triste. El escritor que quiere las decoraciones casi parece como su propio proceso de duelo, ya que dijo que muchos de ellos eran sentimentales. Me imagino que en realidad tenía algunos que le fueron dados por su hermana, y las primeras fotos pueden haber contenido ella también. Probablemente sea una forma de reencontrarse con un ser querido perdido. Pero esto, por supuesto, va en detrimento de su hija y de su proceso de curación. Me hubiera gustado que hubieran llegado a un buen acuerdo, como que el escritor hubiera seleccionado la decoración, y su hija hubiera tenido un tema no navideño. O incluso si trabajaron para hacer nuevas tradiciones en las que ambas partes parecían interesadas. Espero que todos los involucrados se cura y encuentra su paz. Esto fue de Más Información a Eres el Malo a No Hay Malos muy rápido. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse.